Según las enseñanzas de Gurdjieff, los evangelios son un manual de instrucciones, escrito en código, por supuesto, código que quedó en algunas partes de los evangelios, porque otras fueron alteradas o se perdieron. Pero en las partes que quedan de los iniciados del cristianismo primitivo, está el manual de instrucciones, simbólico, en código, acerca de lo que tiene que hacer el ser humano para evolucionar espiritualmente. Porque Gurdjieff dice que el ser humano puede evolucionar espiritualmente, pero lo tiene que hacer desde la conciencia, mediante un trabajo que no es mecánico, requiere voluntad. Lo único mecánico es la vida, pero para trascender espiritualmente se necesita voluntad, se necesita conciencia y salir justamente de la mecanicidad. Lo que dice Gurdjieff es que el ser humano imagina ser uno solo, pero en realidad no lo es. El ser humano imagina ser una unidad, y en realidad no la es. El ser humano es como una casa, dice Gurdjieff, una casa de la cual el dueño, el verdadero propietario de la casa se fue, la abandonó, y entonces la casa se llenó de ocupantes. Esos ocupantes son todas las pequeñas voluntades, cada uno representa a una voluntad. Todas esas pequeñas voluntades que tironean de la casa para un lado y para el otro, y que la van llevando hacia hacer algo o hacer otra cosa. Y no hay una voluntad única, no hay una voluntad unificada, sino que hay una cantidad de voluntades y cada una tira para su lado. Cada ocupante de la casa representa a una de esas voluntades. Y cuando alguien toca la puerta de la casa, sale a hablar, sale a representar a la casa el ocupante de turno, el que estaba más cerca de la puerta en ese momento. Por eso a veces sale a hablar un ocupante y dice una cantidad de cosas de las cuales los demás ocupantes no se hacen cargo, y después uno toca la puerta y aparece otro ocupante y no se hace cargo de lo que dijo el anterior. Y así es como uno de esos habitantes de la casa por ahí en un momento sale a prometer algo, y después, cuando el control de la casa lo toma otro habitante, de ninguna manera se hace cargo de cumplir con esa promesa. Y así ese hermano vive tironeado entre los diferentes habitantes de la casa, entre las diferentes voluntades. La voluntad de dejar un vicio, por ejemplo, que un día parece tan firme, porque el habitante que representa la voluntad de dejar el vicio está en ese momento al frente de la casa, después ese habitante se va a dormir y sale otro, y toda esa fuerza que parecía haber para abandonar ese vicio queda completamente abandonada y el vicio vuelve, porque el que tomó el control de la casa no es el habitante que estaba dispuesto a dejar el vicio. Entonces lo que dice Gurdjieff es que en los evangelios, en el manual de instrucciones, dice que lo que hay que hacer es primero tomar conciencia de esta situación, tomar conciencia de que el yo real no está en la casa, se fue. Si estuviera en la casa, habría una sola voluntad. Una sola voluntad. El hecho de que haya múltiples voluntades demuestra que el yo real no está y que la casa está plagada de ocupantes. Entonces lo que hay que hacer es tomar conciencia de esa situación y luego, mientras el yo real no esté, encontrar algunos habitantes que estén alineados con el trabajo espiritual que hay que realizar, que estén alineados con la idea, con la voluntad de despertar, y nombrar de ellos a uno que sea lo que Gurdjieff llama un mayordomo delegado. Sería como el delegado del yo real. ¿Por qué? Porque el yo real no va a venir mientras la casa no esté en orden, mientras los ocupantes no se hayan ido. ¿Y dónde está esto en los evangelios? ¿Dónde está esta enseñanza en los evangelios? Obviamente escrita en código. Bueno, acá tengo el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, donde se cuenta la historia de Jesús con el mayordomo, que no sería el mayordomo de Gurdjieff, sino puesto en código como un centurión. El centurión es una suerte de general romano que tiene a su cargo una cantidad de legionarios. Entonces el mayordomo delegado de Gurdjieff está representado en los evangelios como el centurión. Y de ahí sale la frase, fíjense, la famosa frase que hemos repetido tantas veces en misa: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. La parte de yo no soy digno de que entres en mi casa, el autor se la agregó después, está acá en el episodio del centurión. El centurión dice: tengo un sirviente enfermo, pero no vengas a
a mi casa a curarlo, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Vos simplemente decís que va a estar curado, y yo sé que si vos lo decís, cuando llegue a mi casa, el sirviente va a estar curado. Y le dice el centurión a Jesús, porque yo soy centurión, y cuando yo digo a mis subalternos que hagan algo, ellos lo hacen. No discuten, lo hacen. Así que como yo conozco ese mecanismo, sé que con el solo hecho de que vos digas que mi sirviente se cure, mi sirviente se va a curar. Simbólicamente, Jesús representa, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Jesús representa al yo real. Y en este caso, el centurión representa al mayordomo delegado. Y lo que está diciendo es, fíjense que Jesús termina ese episodio diciendo, no van a conocer en todo Israel un hombre con más fe que este centurión. O sea, lo que está diciendo es, nadie va a estar haciendo las cosas tan bien como las está haciendo este centurión. Nadie la está viendo tan clara. Está diciendo, es por acá que hay que ir. Hay que nombrar un centurión para que ponga orden en la casa. Hay que nombrar un mayordomo delegado para que todos sus habitantes, que todavía no se van, pero que impiden que venga el yo real, por lo menos hagan lo que el mayordomo delegado dice que hay que hacer. Y cuando el mayordomo delegado dice, hagan esto, todos hagan eso. Es una forma de empezar a unificar voluntades en pos del despertar. Porque si no unificamos voluntades, cada uno sigue haciendo lo que quiera dentro de la casa, y un día estamos a merced de uno, y otro día estamos a merced de otro. Fíjense que los habitantes de la casa, en un ser que no está trabajando, que no nombró un mayordomo delegado, que no está haciendo ese trabajo espiritual, la casa funciona de esta manera. Cuando alguien toca la puerta, abre la puerta y sale a hablar, se presenta en representación de toda la casa el habitante de turno, el ocupante que en ese momento estaba cerca de la puerta. Entonces un día estamos diciendo, sí, vamos a dejar este vicio, o vamos a hacer tal cosa, o prometemos querer a alguien para toda la vida. Y al otro día tocan la puerta, aparece otro habitante que no se hace cargo para nada de lo que dijo el anterior, y sigue con el vicio, y ya no quiere a la persona que había prometido querer, y ya no hace lo que había dicho que iba a hacer, ya no emprende la empresa tremenda que el habitante del día anterior había dicho que íbamos a emprender, y así se pasa uno a merced del habitante que a cada momento hable y actúe y prometa y diga en representación de toda la casa, que en realidad es una casa llena de ocupantes y ninguno se hace cargo de lo que dijo el otro. Hasta que uno pone allí a trabajar a un mayordomo delegado, que en este caso sería el centurión que habló con Jesús, que sería el yo real, que no somos dignos de cuenta en nuestra casa, mientras nuestra casa sea un desorden plagada de ocupantes, pero que si le empezamos a poner en orden con un mayordomo delegado, algún día será digno de entrar.